Bien, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener la clase virtual de hoy del taller de astronomía. Sí, esta clase se va a llamar Viajeros del Espacio. Y bueno, vamos a ver un poco los olvidados, por llamarlo de alguna manera, de nuestro sistema solar. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno le pregunta a alguien en general y dice, bueno, ¿de qué está compuesto nuestro sistema solar? Y bueno, ¿qué decimos? Si decimos el Sol. Sí, ¿qué decimos? Decimos los planetas, a veces por ahí mencionamos alguna luna, ¿sí? Y ahora, medio que estaba de moda hace un tiempo, sí, decir planetas enanos, porque bueno, hace poquito se decidió que, por ejemplo, Plutón dejara de ser planeta y pasará a ser planeta enano, ¿sí? Eh, Sin embargo, existen otros cuerpos del sistema solar que son los que vamos a ir descubriendo en esta clase, ¿sí? Así que seguimos. Bien. ¿De dónde vienen estos cuerpos, digamos? Todo el sistema solar, ¿cómo se formó el sistema solar? ¿Sí? Eh, Originalmente había una nube de gas y polvo proveniente de la explosión de una estrella más vieja que el Sol, ¿sí? Y mucho más grande, que esa nebulosa que empezó debido a la rotación propia, ¿sí? Y la atracción gravitatoria que se producía en el centro comenzó a acumular materia hacia el centro, ¿sí? Y así es como que empezó a formarse el Sol. Si es el Sol, ese, esa acumulación de materia llegó a un límite determinado y empezó a tener reacciones nucleares. ¿Sí? Y así empezó a brillar nuestro Sol. Sin embargo, no todo el polvo y el gas y las partículas que había, es decir, las piedras que estaban dando vueltas en las nubes, empezaron a formaron partes del Sol, ¿sí? Mismo, por la misma atracción gravitatoria que había internamente, empezaron a formarse como anillos, anillos alrededor de este Sol. Esos anillos comenzaron a juntarse también por acción gravitatoria y en lo que se llamaban los protoplanetas, ¿sí? Y así es como nació nuestro sistema solar, ¿sí? Con el Sol en el centro y los planetas girando alrededor. Pero no toda esa nube de polvo formó parte de eh, gas y polvo formó parte de los planetas y el Sol. ¿Sí? Existen alrededor, también girando alrededor del Sol, otros cuerpos mucho menores, ¿sí? Piedras, se podría decir, que también están girando alrededor del Sol. Y de esos vamos a hablar en ese momento, ¿sí? Ya que, bueno, a esas piedras sí se las conoce como asteroides, ¿sí? Todo aquel cuerpo que no llega a ser un planeta enano, porque es mucho más chiquito que un planeta enano, ¿sí? Y además, otra definición importante es que no tiene un- una forma esférica, ¿sí? Tienen cualquier forma, ¿sí? Es lo que se llama asteroides, ¿sí? Entonces, como dijimos, son cuerpos sólidos, ¿sí? Uno podría decir piedras, ¿sí? Que orbitan alrededor del Sol. ¿Sí? Sin atmósfera ni pérdida de gas y polvo, ¿sí? También giran alrededor del Sol, es decir, están atraídos gravitatoriamente por el Sol y la órbita es una elipse, ¿sí? O puede ser una parábola que ahora vamos a ver, ¿sí? Cuando pasa a ser una parábola, ¿sí? Es decir, se escapan de la atracción gravitatoria del Sol, pasan a ser cometas. Eh, ¿Cómo se detectan? Y bueno, estos se detectan un poco, estuvimos hablando también de cómo detectaron los planetas los antiguos. Bueno, los asteroides se detectan obviamente con telescopios de una manera similar, ¿sí? Uno observa una región del cielo, que podría ser este cuadradito, y ve de repente que pasa un puntito brillante, ¿sí? Por ejemplo, esta es una foto, así estaría impreso en una foto, ¿sí? Y imprime una línea. Entonces ese cuerpo se mueve demasiado rápido para ser una estrella y para ser un planeta. Entonces es un asteroide. ¿Sí? Y así es como los aficionados generalmente se van a lugares alejados, en donde no estén viciados por la contaminación lumínica, ¿sí? Y se ponen a mirar regiones del cielo y están horas hasta que ven un puntito pasar, ¿sí? Y lo informan. Y así puede ser que descubran un asteroide, ¿sí? ¿Qué los caracteriza? ¿Sí? Bueno, tienen formas irregulares, ¿sí? Ya si uno podría ver un poquito más de cerca, ¿sí? Y bueno, hay tres lugares principales en donde están
ubicados los asteroides en nuestro sistema solar, ¿sí? Que son estos tres que ahora vamos a ver en un ratito, ¿sí? Tenemos, entonces, el cinturón principal de asteroides, ¿sí? Que esto yo les había comentado que entre Marte y Júpiter, ¿sí? Se podría haber formado un planeta, ¿sí? Fíjense la cantidad de asteroides que hay, pero debido a la atracción de Júpiter, estos asteroides nunca pudieron juntarse, ¿sí? Por lo tanto, eh, se formó, ¿sí? O existe entre la órbita de Marte y Júpiter un cinturón lleno de asteroides que se llama el cinturón principal. Luego, ¿sí? Como un resto de esa nube de gas y polvo que formó el sistema solar, fuera de la órbita de Neptuno, pero fíjense que Plutón la atraviesa, está lo que se llama el cinturón de Cuvier. ¿Sí? Esa es una fuente también de asteroides, se concentran bastantes en esa región del espacio. Y después existe otra fuente de asteroides que es la nube de Oort. También están atraídos gravitatoriamente del Sol, pero están muchísimo más lejos. ¿Sí? Entonces, acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? Algunas fotos de asteroides, ¿sí? Como ven, tienen formas completamente irregulares, ¿sí? No siguen ningún patrón, ¿sí? Y eh, también están cubiertas por cráteres y fracturas producto de las colisiones que hay entre ellos, ¿sí? Están volando ahí en el cinturón, en estas tres regiones principalmente que mostré, y están permanentemente colisionándose, ¿sí? Eh, Así es también como se formaron los planetas, porque a veces las colisiones, por ejemplo parece ser dos asteroides que colisionaron y que se quedaron pegados, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en el cinturón principal no pudieron seguir uniéndose porque Júpiter lo evitaba, ¿sí? Entonces, ¿de qué están compuestos? Sí, algunos dicen que gracias a los asteroides existen la vida en la Tierra, ¿sí? Pero bueno, justamente por eso, porque una de las composiciones principales que se encontraron en estos cuerpos son materiales orgánicos, ¿sí? Materiales orgánicos que son carbonos, oxígeno, ¿sí? Nitrógeno, ¿sí? También tienen muchos metales, ¿sí? El hierro, por ejemplo, ¿sí? Algunos silicatos, algunas sales, ¿sí? Y principalmente hielo de agua y dióxido de carbono. Eso es importante porque ahora vamos a ver por qué es importante que contengan hielo, ya sea de agua o dióxido de carbono, que es conocido como el hielo seco. ¿Sí? Esto se usa, por ejemplo, en las heladerías para mantener el helado frío. ¿Sí? Entonces, bueno, reflejan la luz solar, ¿sí? Gracias a eso como casi todos los cuerpos del sistema solar, reflejan la luz del sol. El sol es la única fuente luminosa. Y eh, gracias a eso se detectan, ¿sí? Y se definen dos cosas, ¿sí? Digamos, gracias a esto, a que reflejan la luz del sol, se puede conocer estos componentes, ¿sí? Que es justamente el albedo, cuánta luz refleja, y el espectro, cómo refleja la luz. Analizando el espectro de la luz reflejada por estos cuerpos y por cualquier cuerpo celeste, uno puede conocer los materiales con los que cuenta por lo menos en su superficie, ¿sí? Y bueno, y esta las fracciones, si son muy brillantes es porque contienen más hielo, ¿sí? Si son menos brillantes porque contienen otro tipo de elementos. Bien, entonces, vamos a ver, ¿sí? Eh, bueno, acá algunos tamaños, ¿sí? Esto hablando un poco de los planetas enanos, ¿sí? Acá vemos que todos los planetas más o menos están un mismo plano, ¿sí? Que lo denominamos eclíptica, ¿sí? Que es el plano de la órbita de la Tierra, ¿sí? Y Plutón tiene un plano completamente distinto, ¿sí? De hecho, a veces vimos en la filmina anterior que a veces está entre Neptuno y el Sol y otras veces está por fuera, ¿sí? A veces sería el último planeta y a veces sería el planeta número 8, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otro planeta enano que es Sedna, ¿sí? Que tiene una órbita muchísimo más elíptica y excéntrica, ¿sí? Y a veces está muy cerca del Sol y a veces está muy lejos del Sol. Este planeta enano parece provenir
la nube de Oort. Sí, acá ven que está muchísimo más lejos. ¿Sí? Para que vean más o menos una idea de las escalas y los tamaños que uno maneja en astronomía. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo se define un planeta enano? Sí, ya que estamos hablando de los planetas enanos, vamos a definir los planetas enanos. ¿Sí? Eh, Perdón, vamos a definir los planetas enanos, que básicamente tienen suficiente masa como para no ser un asteroide, ¿sí? Es decir, para tener una forma más o menos esférica, pero eh, no son tan masivos como para limpiar su órbita, es decir, para ser un planeta. ¿Sí? Entonces se definió planeta enano. Entonces, ahora cuando uno les pregunta cómo está formado el sistema solar, uno diría, bueno, está formado por una estrella, que es nuestro Sol, por 8 planetas, ¿sí? Y algunos tienen satélites, ¿sí? Por un montón de planetas enanos. Todos los días se descubre uno más o menos. Sí, los principales son Ceres, Plutón, Eris, Makemaker y Haumea, ¿sí? Y aquí seguimos contando. Y después los cuerpos menores del sistema solar, que son los asteroides, que ya estuvimos viendo, y los cometas, ¿sí? Acá vemos el tamaño, ¿sí? de los planetas enanos. ¿Sí? Fíjense que esta sería la Tierra en comparación con la Tierra. ¿Sí? Fíjense que son mucho más chiquitos, incluso son más chiquitos que la Luna, que nuestra Luna. ¿Sí? Pero bueno, tienen más o menos, a diferencia de la foto que veíamos los asteroides, ¿sí? Si bien estas son medios animaciones, uno puede darles una forma esférica. ¿Sí? Bien. Incluso, bueno, perdón, algunos tienen lunitas, como lunitas, y estos sí son asteroides mucho más chiquitos, que están girando a su alrededor. Bien, bueno, ¿qué pasa con los asteroides? Algunos asteroides sufren una modificación en su órbita, ¿sí? Debido a la atracción gravitatoria, producida por algún cuerpo mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del cinturón principal de asteroides, es Júpiter. Júpiter es el planeta principal del sistema solar, ¿sí? Si estamos hablando del cinturón Kuiper, podría decir Neptuno. Neptuno es un planeta gaseoso bastante grande también, sí, con bastante masa. Y todavía no se conoce el motivo de la nube de Oort, ¿sí? Algunos piensan que ahí tiene que haber un planeta, el famoso planeta X, ¿sí? Con un doble sentido. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a establecer esto del planeta X, se decía, bueno, es el 10.º planeta, contando a Plutón como planeta, ¿sí? Entonces el 10.º planeta, en números romanos, es la X, entonces se denominó el planeta X. Y además, bueno, uno dice los expedientes X, por ejemplo, que uno así nombra lo desconocido, ¿no? Entonces, jugando con un poco con ese nombre, se lo denominó famoso planeta X. Pero todavía no se sabe qué puede ser lo que produce. Puede ser alguna estrella también que esté cerca, ¿sí? Nuestro, o algún cuerpo como este planeta X que esté también dando vuelta por ahí y todavía no fue descubierto. Entonces, esos cuerpos hacen que estos asteroides que están dando vueltas alrededor del Sol más tranquilos, modifiquen su órbita, ¿sí? Y obtengan una órbita mucho más elíptica, ¿sí? Incluso hasta se pueden escapar de la gravitación del Sol, es decir, pueden empezar a viajar y irse lejos y no volver nunca más. Y entonces, cuando están pasando cerca del Sol, ¿sí? Se pasan relativamente cerca del Sol, este hielo, ¿sí? Hielo seco y el hielo del agua empiezan a evaporarse, ¿sí? Cuando están pasando cerca del Sol. Si se evaporan, se forman los famosos cometas, ¿sí? Que esta es una foto del 2017, ¿sí? Esta es la Ciudad de La Plata, un famoso cometa que hubo, ¿sí? Este Guillermo Sierra era un fotógrafo de la Universidad de La Plata, ¿sí? Que le sacó a un cometa, ¿sí? Que se ve, miren qué lindo que se ve, ¿sí? Esto no es nada más y nada menos que un asteroide pasando cerca del Sol, ¿sí? El hielo se empieza a entrar en ebullición, ¿sí? Se empieza a formar gas y ese gas empieza a romper también parte de la estructura del cometa y hace que se vea una cola, ¿sí? Entonces, ahí está, tenemos otra foto, ¿sí? Eh, ¿De qué están compuestos los cometas? Y bueno, tenemos las partes del cometa que son la cabeza, ¿sí? Que contienen elementos congelados, ¿sí? Que son el hielo de agua y el hielo seco, ¿sí? Y los otros elementos que vimos que tenían los asteroides, ¿sí? Porque no dejan de ser unos asteroides que nada más
La diferencia es que pasan cerca del Sol y empiezan a desintegrarse, ¿sí? Eso también es importante, que se desintegran, porque ahora vamos a hablar de un efecto que tiene eso en nuestro planeta, ¿sí? Eh, ¿Cómo está compuesto? ¿Sí? ¿Qué es lo que compone un cometa? Sí, bueno, fíjense, tenemos un núcleo sólido, ¿sí? Que es el que se está desintegrando, ¿sí? Alrededor del núcleo hay una nube de gas y polvo que se llama coma, ¿sí? O cabellera, a veces se le suele denominar. Y después tenemos dos colas. Una cola de iones, ¿sí? Que son átomos ionizados, ¿sí? Que esto tiene la particularidad de ir siempre en contra del Sol, ¿sí? Si la cola de iones tiene esta dirección, eso significa que el Sol está para este lugar, ¿sí? Y después tenemos una cola de polvo, que son los restos que deja el planeta, que esto sigue la órbita, ¿sí? Si uno ve, si uno sigue un cometa alrededor del Sol y ve la órbita y ve cómo se va modificando la órbita, la cola, ¿sí? O las colas, va a observar lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos la cola de gas y polvo, ¿sí? Que más o menos sigue la órbita del cometa, y la cola de iones que siempre está opuesta al Sol, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este cometa, ¿sí? Pasa cerca de la órbita de la Tierra, esa cola de gas y polvo, ¿sí? Va dejando los restos esos, ¿sí? Cuando la Tierra pasa por esos restos se producen los meteoritos, ¿sí? Que si los meteoritos son los restos de un cometa, se producen las denominadas lluvias de estrellas, que son muchos meteoritos cayendo en poco tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ahora en abril, ¿sí? Si quieren este fin de semana pueden mirar, ¿sí? A la constelación de Lira, están las Liridas, ¿sí? Que se produjo por el paso de un cometa, ¿sí? Y puede haber hasta 18 cometas por hora, ¿sí? Obviamente, uno observa el cielo, en cualquier momento puede pasar un meteorito, una piedra que esté volando por ahí, pasa por la órbita de la Tierra y se produce lo que se llama la estrella fugaz, ¿sí? Que es nada más y nada menos que un meteorito, ¿sí? Cuando el meteorito cayó en la piedra, ¿sí? Si todavía queda algún rastro, se llama meteoro, ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto es un lindo espectáculo para ver, sí, les recomiendo mirar para arriba si están en un lugar lejos de la contaminación lumínica y de vez en cuando aparece alguno de estos meteoritos o estrellas fugaces, ¿sí? Bueno, esta es una forma también de saber cuando cae a la Tierra, ¿sí? Es una forma de saber la composición química que tienen estos objetos, ¿sí? Acá hay otras, sí, yo les voy a ir avisando, ¿sí? Cuando se producen estas son las mejores y las más lindas para ver, ¿sí? Fíjense que hay en todas las épocas del año. Ahora, ¿qué pasa? Si este meteorito o el cometa es demasiado grande, bueno, puede producir un impacto bastante importante, ¿sí? Por suerte tenemos la atmósfera, porque ¿por qué se producen las estrellas fugaces? Y bueno, porque cuando los meteoritos entran en la atmósfera terrestre, se queman, literalmente se queman, ¿sí? Y producen un destello, que eso es lo que vemos como una línea de fuego que atraviesa la Tierra. Pero bueno, si es demasiado grande, la atmósfera no llega a desintegrarlo todo y puede producir cráteres muy grandes, y como por ejemplo el que supuestamente mató a los dinosaurios. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si cualquier cosa me preguntan. Saludos y nos vemos la próxima clase.